a echar velocidad a esto. Vamos rápido con esto. Buenas. Vamos a hablar un poco de la anatomía del cerebro normal en cuanto a las densidades normales. Vamos a encontrar pues, densidades intermedias que pues pues corresponden a tonalidades grises, van a ser estructuras como el encéfalo, las hipotenuses, van a haber estructuras oscuras como la grasa, aire y el agua, que en este caso el líquido cefalorraquídeo. Densidades hipertensas van a ser antes, esto van a descargar el calcio, las anomalías. ¿Qué vamos a ver hoy, perdón? Podemos ver una imagen. Vamos a ver el sistema neurológico, isquemia, hemorragia. Ok. Adelante. Ok, podemos ver una imagen de síndrome de contraste en la izquierda, una comida de contraste en la derecha, con lo cual podemos pues, destacar más lo que son los vasos cerebrales. Siguiente, por favor. Ok, hablando un poco de la anatomía normal, pues en la foto luego vamos a poder encontrar lo que es el cuarto ventrículo, que aparece como una estructura en forma de U invertida. Esta va a ser pues oscura debido a que pues contiene el líquido cefalorraquídeo. Por encima del cuarto ventrículo se van a encontrar lo que son los hemisferios cerebelosos, que pues obviamente van a corresponder al cerebelo. Y por debajo del cuarto ventrículo se va a encontrar la protuberancia y pues por debajo se va a encontrar el lóbulo raquídeo. En la fosa media podemos encontrar lo que son los lóbulos temporales y en esa marcada con una flechita blanca se va a encontrar lo que es una asta temporal del ventrículo lateral. Recordemos que eso tiene entre astas, se va a ver oscuro porque igual contiene líquido cefalorraquídeo. Igual en la parte, en la fosa anterior se va a encontrar lo que es el lóbulo frontal. Siguiente, por favor. Ok, en esta imagen podemos encontrar lo que es la hipófisis que se encuentra dentro de la silla turca. Podemos ver que delante lo que es, o sea, se encuentra pues en los esfenoides. Podemos encontrar que en la parte anterior de la hipófisis se va a encontrar lo que son las apófisis de la apófisis anteriores y las partes se encuentran apófisis posteriores, los cuales van a formar lo que es el dorso de la silla y el clivus. Y podemos también encontrar en la parte, pues, la arteria basilar. Siguiente, por favor. Ok, ahora podemos, en ese nivel podemos encontrar que se encuentra lo que son las cisternas. En este caso podemos ver la cisterna interpeduncular, que como su nombre lo dice, se encuentra entre los pedúnculos cerebelosos, los cuales pues son bilaterales y van a surgir aparte de la superficie superior de lo que es la protuberancia. Anterior a la cisterna interpeduncular se va a encontrar lo que es la cisterna supracelular, la cual pues va a ser característica de que tienen forma de estrella y pues tienen de 5 a 6 puntas. Siguiente, por favor. Rápido. Ok, la estructura de Silvio, pues podemos encontrar lo que es simétrica y bilateral y contiene el líquido cefalorraquídeo. Podemos ver una estructura pues oscura. Esta tiene pues va a separar el lóbulo temporal de los lóbulos frontales y los parietales. Igual podemos encontrar en la parte posterior de lo que es la cisterna interpeduncular, la cisterna de la lámina cuadrigémina. Siguiente. En este podemos encontrar pues el tercer ventrículo. Podemos pues va a ser muy característico y podemos verlo fácilmente porque en la parte anterior de lo que es el tercer ventrículo vamos a encontrar lo que es la adhesión talámica. Podemos también visualizar en la fosa posterior, en este caso, pues el lobo occipital, y en la parte anterior podemos ver las astas anteriores de los ventrículos laterales y el núcleo caudado. Siguiente. El núcleo reticular está constituido por el putamen lateralmente y el globo pálido medialmente. Ahora vamos a observar cómo lo podemos identificar. Y en la parte posterior del tercer ventrículo tenemos que encontrar una estructura calcificada, que es la glándula pineal. Menciona algunas bibliografías que esta solo va a ser calcificada cuando aproximadamente la adolescencia y la adultez. Por eso dice, o sea, hace énfasis en esto porque si se encuentra un niño, pues no es normal. Y como ya mencionaba, las estructuras anteriores al tercer ventrículo van a ser los tabulamos. Siguiente, por favor. Aunque podemos identificar por colores lo que es el cuerpo calloso, podemos encontrar lo que es la parte anterior, que es constituye la rodilla, la cabeza del núcleo caudado, y como ya mencionado, el núcleo lenticular va a ser formado por el globo pálido lateralmente, perdón, medialmente, y el putamen lateralmente. Y había mencionado también que hay 50 los tálamos enfrente del tercer ventrículo, lo cual van a ser todos y son la adhesión talámica. Siguiente, por favor.
Ok, al operar el cuerpo que haya mencionado, se va a poner en conexión lo que son los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, va a formar el techo del cuarto ventrículo, su extremo exterior, como ya mencionado, se va de una rodilla, su extremo posterior va a ser el esplenio. Podemos también observar que se encuentran los plexos coideos que van a hacer calcificaciones no patológicas. Podemos encontrar también las astas occipitales de los ventrículos laterales, el lóbulo occipital. También podemos encontrar que los ventrículos laterales, los cuales van a estar divididos medialmente por el septo pelúcido. Siguiente, por favor. El que había mencionado, la clasificación no patológica va a ser pues, la médula pineal, que se va a encontrar posterior al tercer ventrículo. Igual se van a encontrar los plexos coroideos, los cuales se van a encontrar en los ventrículos, y el os del cerebro, que se va a encontrar la cisura. Siguiente. Podemos identificar la sustancia blanca, que va a ser profunda, hipodensa. Eso, o sea, igual se va a encontrar, va a corresponder a lo que se encuentra en el interior de la corteza. En cuanto a las sustancias grises, va a ser más hiperdensa que la sustancia blanca, pero va a seguir siendo hipodensa porque su color es una coloración gris, lo cual va a corresponder más a lo que es la corteza. Siguiente, por favor. Hay un poco acerca de los vasos cerebrales. Podemos encontrar lo que es el polígono de Willis, lo cual se encuentran pues, las arterias cerebrales posterior derecha e izquierda. Se van a encontrar las comunicantes que van a conectar con las arterias cerebrales media, derecha e izquierda, las cuales se van a comunicar con las arterias cerebrales anteriores, izquierda y derecha igual, por medio de las arterias comunicantes anteriores. Siguiente, por favor. Bueno, ¿me escuchó? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, Sí, se el escucha. evento vascular Se escucha. cerebral. Primero que nada, ¿qué es el EBC? Es una pérdida aguda de la función neurológica secundaria al compromiso de la irrigación de alguna región del cerebro. El EBC se divide en dos, isquémico y hemorrágico. Yo les voy a hablar del isquémico y posteriormente mi compañero les hablará del hemorrágico. El isquémico es el más frecuente, 85% aproximadamente de los EBC es de origen isquémico. Los isquémicos pueden tener diferentes etiologías: trombótica, embólica e hipóxica. La trombótica, el sitio más común donde ocurre es en las arterias cerebrales medias. En la embólica es la etiología más común y en donde es más común que se formen las placas de ateroma con posibilidad de fragmentación es en la arteria carótida común, aunque también pueden migrar desde el callado aórtico o desde el corazón, por ejemplo en casos de fibrilación auricular. Hipóxica puede ser originada por una falta de oxigenación, por ejemplo por una intoxicación por CO2. Siguiente, por favor. Durante. EBC, uso de imágenes. Aunque el diagnóstico es principalmente clínico, los métodos de imagen son muy útiles. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de los métodos de imagen? El objetivo es determinar qué pacientes se beneficiarán con terapia para restaurar perfusión cerebral, es decir, terapia trombolítica con activador teciular de plasminógeno o TPA, vía venosa o intraarterial. Y la TAC simple de cráneo, que es la tomografía axial computarizada, tiene como finalidad determinar si el EBC es hemorrágico o isquémico y descartar otras causas de hemorragia, por ejemplo, un tumor. Siguiente, por favor. Bueno, EBC, estudios de perfusión. Los estudios de perfusión los podemos realizar mediante tomografía axial computarizada y otros métodos, por ejemplo, resonancia magnética, pero nos vamos a centrar en el TAC. Primero se administra un medio de contraste al paciente para obtener múltiples imágenes que nos muestran cómo se comporta el medio de contraste dentro de los vasos y la barrera hematoencefálica. Y esto nos muestra el comportamiento del flujo sanguíneo cerebral, es decir, dónde hay hipoperfusión y dónde hay regiones normales. Y esto es útil porque en estas regiones en donde hay isquemia es la región que puede ser salvable y si restauramos con tratamiento de trombolisis. La zona necrótica de un infarto le llamamos núcleo o core y es la imagen que dice CBB. La flecha rosa está señalando un pequeño foco azul que es la zona necrótica.
La zona que solo está hipoperfundida, pero salvable, es la que podemos observar en la imagen que dice MTT. La flecha señala una zona de colores azul, verde y amarillo. Prácticamente es todo el hemisferio en el territorio de la arteria cerebral media el que está en riesgo, pero es una región salvable. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación cronológica del EB6 isquémico está dividida en 4 etapas: hiperaguda, aguda, subaguda y crónica. En estas imágenes vemos los cambios macroscópicos de cada etapa y vamos a ver su correlación con imágenes posteriormente. Se puede observar que en la etapa aguda hay cambios muy pequeños. Mientras más avanza cronológicamente, el impacto comienza a ser más notable. En la etapa subaguda, se ven más cambios y en el crónico ya se ve un importante cambio y prácticamente el infarto deja una cavidad, como podemos ver en las imágenes. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la isquemia cerebral en la tomografía está representada por un edema citotóxico, el cual se desarrolla por fallas de la bomba de iones, principalmente la de sodio-potasio. En la tomografía, la isquemia se observa como una densidad más disminuida, o sea, más oscura, como señala la flecha, como podemos ver, de que todo está gris, pero la zona de la isquemia se ve más oscura que lo demás. Siguiente, por favor. Bueno, para no decir todos los síntomas y signos que causa la isquemia en las zonas de las arterias cerebrales, podemos resumir en que, dependiendo de la zona donde hay isquemia, van a haber signos y síntomas característicos y los de la arteria cerebral media son los más comunes. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva les presento cómo luciría un EB6 isquémico en diferentes zonas del cerebro. Empezando por la primera imagen superior derecha, corresponde a la arteria cerebral anterior y está señalado por una flecha amarilla toda el área hipodensa. En la segunda imagen inferior derecha corresponde a la arteria cerebral posterior. La tercera imagen superior izquierda corresponde a la arteria cerebral media y por último la imagen inferior izquierda corresponde al sistema vértebro-basilar. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver hallazgos de imagen en todas las fases del EBC. La hiperaguda es la etapa que del 50 al 60% de las tomografías son normales. En todo caso, si el paciente es sintomático, realizamos una tomografía simple, la cual vemos normal. Esto no significa que no existe un EBC. Seguramente está presente, pero no lo podemos ver. Siguiente, por favor. En la etapa aguda, en esta fase ya podemos observar la hipodensidad de la región infartada que causa una pérdida de la diferenciación de las estructuras corticales y subcorticales o una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Siguiente, por favor. Subagudo. Se observan dos fenómenos interesantes. El primero es que a partir de la semana y media ocurre algo que conocemos como efecto de niebla en la zona de infarto. Nos puede dar un aspecto de que se recuperó el tejido infartado, pero no precisamente es lo que está pasando. Siguiente, por favor. El segundo evento importante que puede ocurrir en esta fase es que el isquémico se puede transformar en hemorrágico aproximadamente a la semana del episodio de isquemia pequeña. Siguiente, por favor. Por último, en los crónicos, básicamente vemos cómo en vez de haber cerebro, está reemplazado por líquido. Esto lo conocemos como encefalomalacia. Siguiente, por favor. Y ahora continuamos con mi compañero Sebastián.
En el caso de lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico, pues vamos a ver que tiene se da en aproximadamente el 15% de los EBC y por lo que vimos con mi compañera, pues va a ser menos frecuente que el isquémico, pero este se va a asociar con niveles mayores de lo que es morbilidad y mortalidad. Y también en vez de que las hemorragias sean, por ejemplo, subdurales o epidurales, pues van a ser del parénquima cerebral, es decir, intracerebrales, o pueden incluso darse en lo que es en el espacio subaracnoideo. También vemos que la mayoría de los casos del EBC hemorrágico pues se asocian con lo que es una hipertensión, con hemorragias hipertensivas, y por una pequeña porción, pues por angiopatía amieloide. Y en el caso del 60% de estas hemorragias hipertensivas van a ocurrir en los ganglios basales, aunque también pueden ocurrir en el tálamo y con menor proporción, pues en la protuberancia o en el cerebelo. Siguiente, por favor. De acuerdo a las principales causas, pues vamos a ver que puede ser una hemorragia primaria o una hemorragia secundaria. En el caso de la primaria, pues se va a hacer por causas hipertensivas o por angiopatía amiloide, como les había mencionado. Y en el caso de que es una hemorragia secundaria, pues puede ser traumática o por aneurismas, pero también tiene muchas otras posibles causas, como lo pueden ser las neoplasias, las coagulopatías, los medicamentos, el uso de drogas y las trombosis de las venas venosas. También vamos a ver que va a variar mucho, o podemos distinguir el tipo de etiología probable según sea el sitio que se está dando la hemorragia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los adultos, la mayor parte va a ser y se va a dar en los ganglios basales. En el caso de los jóvenes, en los ganglios basales, en lo que es una hemorragia hipertensiva va a tener una menor proporción, pero por ejemplo, en lo que es la zona lobar o en el cerebelo, pues puede ser que en la zona lobar va a ser por malformación vascular, igual que en el cerebelo. Y igual los pacientes que son mayores de 75 años, pero no son hipertensos, cuando tienen la hemorragia de manera lobar, pues va a ser etiología mieloidea. Siguiente, por favor. En este caso, pues aquí vemos la diferencia entre la hemorragia que es intravacerebral y la que es subaracnoidea. En el caso de la intracerebral, pues vamos a ver que la sangre va a ser de color hiperdensa debido a las proteínas que tienen como la hemoglobina. Y generalmente, pues no solo va a ser esta mancha hiperdensa que generalmente se encuentra en los primeros 3 días. O sea, se ve inmediatamente luego de lo que viene siendo el evento y puede durar hasta los 3 días antes de que empiece a perder su densidad. En el caso, por ejemplo, de lo que es cuando se da en el espacio subaracnoideo, como recordemos lo que mencionó mi compañero Santiago, que generalmente vamos a ver de color negro o de tono hipodenso, lo que viene siendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando se da lo que es la hemorragia subaracnoidea, el líquido, la sangre va a mezclar, como si, sí, más o menos se mezcla con el líquido cefalorraquídeo, y entonces lo que era antes hipodenso se va a transformar en un hiperdenso, pero no tanto como en el caso de la intracerebral. Siguiente, por favor. Pues aquí pues tenemos que, a medida que, como les mencioné, pues la mancha hiperdensa se va a ver inmediatamente después de que sucede el accidente, pero la sangre se va a hacer hiperdensa en 3 días por lo que viene siendo la deshidratación del coágulo, y después de lo que es el tercer día, pues este coágulo va a tener una disminución de su densidad y se va a ir haciendo pues cada vez más pequeño, ¿no? Y es como si va a ir desde lo que es del exterior hacia el interior, de manera como si se estuviera encogiendo. Luego puede que también en este momento pues también va a existir lo que es la obliteración del sistema ventricular, mientras está viendo lo que es la disminución de la densidad. Y después de unos 2 meses aproximadamente, solo va a quedar una pequeña zona de hipodensidad que puede ser lo que es el infarto lacunar. Pero en el 26, en la mayoría de los casos, pues no se va a observar, ¿no? Luego tenemos lo que son las etapas crónicas, que en la etapa crónica el 27% no va a dejar rastros y van a ser hemorragias muy pequeñas las que se van a encontrar.
y otro porcentaje puede presentar lo que es una encefalomasia, que va a hacer que del tejido del cerebro pues va a ser reemplazado por el líquido cefalorraquídeo. Y en el caso de los ganglios basales, pues un 25% de los casos puede ocurrir en una lesión en forma de ranura. Siguiente, por favor. A veces lo que les había mencionado, en los casos de la cronicidad que es mayor a 6 semanas, pues vamos a ir viendo cómo de una mancha hiperdensa pasó a ser una encefalomasia, por ejemplo, donde vamos a tener que hay aumento del líquido cefalorraquídeo, que es esa mancha negra que pues no debería estar, ¿no? Y en el caso cuando hay hemorragia en los ganglios basales, pues va a dejar una lesión en ranura, igual por lo mismo, porque dejó espacio, dejó lo que es el líquido cefalorraquídeo en ese lugar. Siguiente. En el caso de la localización típica de las hemorragias, pues vamos a ver que la gran mayoría de las hemorragias pues se da por hipertensión, como les comenté, de un 60-65% es en lo que son los ganglios basales y en el tálamo un 12-25%, pero con menor prevalencia en lo que es en el puente y en el cerebelo. Y en el caso de lo que es la angiopatía mieloide, pues vamos a ver que esta va a ser principalmente de manera cortical o lobar, es decir, que ¿cómo lo vamos a diferenciar? En el caso de la de hipertensión, pues vamos a ver que está como en el centro de lo que es o bueno, podemos encontrar en lo que viene siendo casi en todo lo que es el centro del tejido encefálico. Y en el caso de la angiopatía mieloide la vamos a encontrar en la periferia. En este caso, en la que es la angiopatía mieloide, también puede tener lo que ser puntiforme o de tamaño grande, como creo que siguiente, por favor. Esta siguiente a la imagen. Por ejemplo, en la primera imagen, pues vemos cómo está la hemorragia, y en la segunda, pues vamos pero no en todos los casos se van a observar cuando son pequeñas hemorragias, entonces para eso se pide una resonancia magnética, que es eco de gradiente, y aquí ya podemos observar con mejor, mejor claridad lo que son las hemorragias pequeñas. En el caso de la mieloide, pues principalmente se va a dar en lo que son los lóbulos parietales y los occipitales, y cuando son pequeñas, pues van a pasar por desapercibidas, ¿no? Y siguiente, por favor. Ok, se me olvidó poner la otra, pero en el caso de las malformaciones arteriovenosas y las cavernosas, pues pueden estar en cualquier lado, y cuando es por causas de trombosis de los senos venosos, pues generalmente está en la sustancia blanca subcortical, y en las neoplasias igual se puede encontrar en cualquier lado. Ahora, en este caso de lo que es las hemorragias en el espacio subaracnoideo, pues como les había comentado, la hiperdensidad de la sangre va a reemplazar lo que era la hipodensidad de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Generalmente estas hemorragias se dan con extensión entre lo que son los surcos, las fisuras y las cisternas. Y también puede haber lo que es la alteración de los vasopresores, como el del óxido nítrico o la endotelina, y lo que va a provocar que haya un vasoespasmo intenso y una isquemia cerebral que puede llegar a complicarse a un evento cerebrovascular isquémico. En el caso de las causas del accidente subaracnoideo, principalmente se va a deber por aneurismas en un 80%, pero también puede deberse por tumores o angiopatía mieloide. En el caso de los aneurismas, pues donde se va a dar con mayor frecuencia va a ser en la arteria cerebral anterior, así como en la bifurcación de la arteria cerebral media y en el sitio de la unión donde se une lo que es la carótida interna con la arteria cerebral posterior. También estas pueden formar lo que es una hemorragia parenquimatosa, pero con menor frecuencia que la subaracnoidea. Y en el caso de la tomografía computarizada, pues es el método de elección para la detección de esta hemorragia subaracnoidea. Siguiente, por favor. Y para poder determinar lo que es la gravedad de la hemorragia subaracnoidea, se utiliza lo que es la escala de Fisher, que va a describir los cambios en la tomografía computarizada con relación a los cambios de la severidad y los riesgos de vasoespasmo. Por ejemplo, en el grado 1, pues vamos a tener datos de hemorragia en el estudio de líquido cefalorraquídeo,
y por manifestaciones clínicas, pero la tomografía va a estar normal. En el grado 2 vamos a tener una hemorragia difusa con un espesor mínimo de 1 milímetro y en el grado 3 este espesor va a ser mayor a 1 milímetro. En el caso del grado 4, pues vamos a encontrar sangre con el parénquima o dentro de lo que es el sistema ventricular y como la sangre va a irrumpir en lo que es el parénquima cerebral del sistema ventricular, el riesgo de vasoespasmo va a descender un poco. Algo que me faltó mencionar es que, pues, entre mayor grado va a ir aumentando el riesgo de vasoespasmo, pero cuando llega al grado 4, como la sangre también puede interrumpir a lo que es el parénquima cerebral del sistema ventricular, pues ya no hay, pierde un poco de riesgo, pero no tanto. Sigue siendo mayor que el grado 2, el grado 1 o el grado 2. Eso sería todo de mi parte. A ver. Ya con esto del EBC. Listo. Veo que ya cambiaron a trauma a TCE, ¿no? ¿Cómo? Veo que ya cambiaron aquí a TCE, ¿no? Ah, sí, ya ahorita es traumatismo craneoencefálico. Aguántame un tantito. Vamos a ver esto de EBC, porque sí es importante. Entonces ya platicaron ya el EBC, ¿verdad? Entonces vamos a puntualizar un poquito algunas cositas, ¿verdad? Revisen esto bien porque vamos a apuntar unas cositas allá en el test final. Y no se olviden que el EBC se divide en dos tipos, ¿verdad? El isquémico, como ya comentaron, ¿verdad? O también se llama ictus, ¿verdad? Ictus es igual que evento isquémico, ¿eh? Y el hemorrágico, que también ya comentaron, ¿no? Que es muy importante que conozcan. Básicamente, allá los estudios que manejamos son dos, la tomo y la resonancia, no hay de otra, no hay de otra sopa de comer. Pero lo que lleva a los aplausos básicamente es la tomo por la facilidad con lo que podemos encontrar en un segundo nivel, ¿verdad? O en un tercer nivel. De hecho, el estudio inicial, siempre el estudio inicial para valorar un evento vascular va a ser la tomo simple, sin medio de contraste, ¿verdad? Desde que entre el paciente en urgencias o lo estén valorando, ¿verdad? Y ya esté con datos clínicos de un evento vascular, que esté focalizando con datos de hemiparesia faciocorporal, con datos, no sé, de problemas de sensibilidad. Entonces, todos esos problemas que ya sugieren un problema vascular, ¿no?, cerebral, solamente el tomo, ¿verdad?, es lo que se va a utilizar principalmente, ¿no? ¿Qué nos interesa aquí? Pues como ya comentaron acá, más que nada saber las etapas, no se les olvide, ¿verdad?, para poder valorar el evento vascular isquémico. Acá en lo que es en el evento vascular isquémico, ¿verdad?, de lo que por ahí no escuché, es que para ver el isquémico hay una escala, revisan la escala de Aspects, ¿verdad? Aspects, ¿verdad? Es una escala que se hizo en el estado de Alberta, en Canadá, ¿verdad? Entonces, para valorar este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, y es muy importante que se le aplique al pacientito en el evento vascular isquémico en la fase o en la primera etapa, en la etapa hiperaguda. Y se le aplica básicamente a la alteración o a la lesión de la cerebral media, como ya comentaron básicamente, ¿no? Que es la que más se va, por frecuencia, se va a afectar, ¿no? En cuanto a la resonancia, pues también se puede hacer resonancia magnética, tanto la convencional, como si ya queremos ser más específicos para valorar algunas áreas recuperables, pues usamos la resonancia con técnica de difusión y perfusión, ¿verdad?, que es también idónea, ¿no? Entonces, vamos a afinar esos detalles. Las etapas que más me interesa que se grabe, vamos a afinar, son en el EBC, ¿verdad? Hay 4 etapas, ¿verdad? 4 etapas, vamos a tener que hay 4 etapas principales. La etapa hiperaguda, ¿verdad?, que es la idónea para encontrar o agarrar al pacientito, donde es posible que podamos hacer algo por él, podamos evitar que esto se complique, ¿verdad?, o que llegue a otro tipo de situación más grave con un EBC que se pase de isquémico a hemorrágico, a que sangre el pacientito, ¿no? Entonces, la etapa hiperaguda va a ser la etapa que esté en las primeras 6 horas de iniciado de la sintomatología. Entonces, fase hiperaguda, primeras 6 horas. La subaguda, la aguda, perdón, que sigue después, es de 6 horas hasta un día, hasta 24 horas, ¿verdad? Entonces, hiperaguda, aguda, y luego la subaguda, ¿verdad?, que va a venir de las 24 horas
que vamos a ver a paciente que inicia síntomas hasta las 2 semanas. Y la crónica, básicamente ya de más de 6 semanas, ¿verdad? Arriba de las 6 semanas es la etapa crónica. Ya comentaron ahí los cambios que podemos encontrar en cada etapa, ¿verdad? Por imagen, tanto en tomo y más que nada en tomo, veo que en resonancia casi no lo tocaron, pero pues también hay que lo revisen, que lo completen, ¿verdad? Cómo se ven las secuencias T1 y T2, ¿verdad? Resonancia. Generalmente en T1 va a ser imagen hipointensa, en T2 vamos a ver señales hiperintensas, ¿verdad? En fin, vamos a ver cómo están las señales. No se olviden que esta etapa, de las etapas, lo más característico es en la primera etapa, ¿verdad? Los cambios tempranos son muy sutiles. A veces podemos tomar una tomografía en las primeras 2 horas y quizás no veamos, ¿verdad? algún cambio en el parénquima cerebral, sea algo muy sutil. Tiene que ser hermanos, ¿verdad? Que sepan leer esto para que puedan valorarse los resultados de la tomo. Pero son cambios muy sutiles en las primeras horas, sobre todo en las primeras 3 horas, 2 horas, ¿verdad? A veces es una imagen muy isodensa, muy parecida a lo normal, muy similar a lo normal, ¿verdad? Y ya empieza a haber efectos, ¿verdad? De la acumulación del agua, como dices por allá, ¿verdad? Hay 2 edemas, el edema citotóxico o intracelular, que es el que se presenta inmediatamente al evento isquémico, ¿verdad? Y el edema luego que sigue posterior, ya en las horas que siguen, el edema vasogénico o el edema extracelular por la acumulación de líquido a nivel extracelular por rotura de la barrera hematoencefálica. Entonces, esto es muy importante y lo valorando en las etapas, ¿verdad? Obviamente, en la primera etapa, un signo muy característico, ¿verdad? Es la hiperdensidad en el territorio de la cerebral media, que es el famoso signo de la cuerda, ¿verdad? Es una imagen, ahí no la pusieron por ahí, pero se ve muy característica. Secundaria a un trombo ya intravascular en un 35% de los casos, ¿verdad? Para ver los cambios sutiles, ¿verdad? La mayoría de los pacientes, ¿verdad? Que ya sean aparentes en el atomo, casi más de un 90% de los pacientes van a ya dar cambios francos en el atomo después de pasar las 3 primeras horas del evento vascular. Por eso les comento que si agarran un paciente empezando los síntomas 1 hora, 2 horas, a veces no vamos a encontrar grandes cambios en la tomografía. Ya los cambios más evidentes son hasta las 3 horas en adelante, que ya se va a ver las zonas de hipodensidad leve, luego más marcada, en fin. ¿Okay? Entonces, ya vimos las etapas, ya las comentaron ya, sobre todo por imagen, ¿verdad? La etapa hiperaguda, ya la estamos comentando, ¿verdad? Por el edema, ¿verdad? El efecto de masa que comienza, y que se hace más evidente ya entre las horas 6 a 24, que es la etapa aguda, ¿verdad? Ya la rotura de la barrera hematoencefálica va a producir el edema vasogénico, o sea, salida de líquido al espacio extracelular, ¿verdad? Y que esto va a producir ya un franco efecto de masa, ¿verdad? En la microvasculatura, y con el subsecuente incremento de la zona de isquemia o de hipodensidad en la imagen, ¿verdad? Francamente se ve el efecto de esta alteración ya en el parénquima cerebral, ¿verdad? Entonces, como digo, ¿verdad? Vamos a encontrar igual en la resonancia, ¿verdad? No se olviden, en la secuencia T1, una disminución, ¿verdad? De la intensidad, ¿verdad? Y va a haber una pérdida de la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris, principalmente en la secuencia T1. En la secuencia T2, básicamente ya va a haber un incremento de la intensidad de la señal, o sea, una imagen hiperintensa por el edema vasogénico que se presenta en esta etapa aguda. La etapa 3 o subaguda, ¿verdad? Que va de las 24 horas o de un día de iniciar los síntomas hasta las 2 semanas, ¿verdad? Principalmente lo que caracteriza esta etapa, ¿verdad? Es que ya el medio de contraste ya va a pasar, bueno, aquí se puede utilizar un medio de contraste, es la etapa idónea para usar medio de contraste en esta etapa 3 o la subaguda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a haber un realce de la zona que está afectada por el evento isquémico en el parénquima cerebral. Es cuando más se hace evidente y se hace un mejor efecto el realce que se observa aplicando el paciente medio de contraste, ¿verdad? Anular, alrededor de la zona infartada, en fin, ¿okay? Con mucho reforzamiento. Y que tiene su máximo, ¿verdad? Este reforzamiento a las semanitas de que se presentaron los síntomas iniciales. Y luego va desapareciendo gradualmente. ¿Okay? Igual en esta etapa, como ya comentamos, ya se ve el efecto fogging, ¿verdad? O el efecto niebla, también es muy importante, ¿verdad? Que lo recuerden, en la etapa subaguda, el efecto niebla o fogging, ahí es donde se va a estar observando principalmente. ¿Okay? No se olvide de estos detallitos, ¿no? Y también la última etapa, ya la etapa crónica, que ya después de 6 semanas, mayor a 3 a 6 semanas,
Lo característico por tomografía principalmente, ¿verdad?, va a ser la presencia de áreas hipodensas, francas, secundarias a un fenómeno de gliosis. Hay gliosis, ¿verdad?, y áreas de encefalomalacia, o sea, áreas gelatinosas, casi como de líquido, ¿verdad?, como que sea hay liquefacción ahí del parénquima cerebral. Entonces son zonas de gliosis con encefalomalacia y pérdida del volumen, ¿verdad?, del parénquima cerebral, ¿verdad? Entonces, y también puede haber líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema ventricular. A nivel de resonancia magnética, ¿verdad?, también en T1 vamos a ver hipointensidades y en T2 hiperintensidades por el fenómeno de gliosis, ¿verdad?, de las células que se dañaron del parénquima cerebral. Ya habían comentado ya lo importante que es ver la zona de penumbra, que se va a observar generalmente con la resonancia magnética, que ya lo comentaron, ¿verdad?, que es una zona de tejido cerebral potencialmente recuperable o que se puede salvar si se agarra al paciente en las primeras horas, en la etapa hiperaguda sobre todo, para poderle iniciar una terapia como es trombolítica, ¿verdad?, que pueda deshacer el trombo, en fin, y el coágulo, y pueda mejorar este paciente su perfusión cerebral. Y esas zonas son zonas potencialmente recuperables, a diferencia de la zona de COR o de necrosis cerebral, donde ya ese tejido que ya se necrosó, pues prácticamente ya se perdió. Lo que se pierde es irrecuperable. Entonces, pero siempre hay que tratar de agarrar al paciente en zona de penumbra para poderlo ofrecer una mejor opción de tratamiento. ¿Okay? Entonces, no se olviden, repasen, vean lo que es la escala de Aspects, ¿verdad?, para este tipo de problemas, para el evento isquémico, en la fase hiperaguda y por afectación principalmente de la arteria cerebral media. Entonces, no se les olvide esto. Y también lo que son los efectos de niebla o fogging, la zona de penumbra, ¿verdad?, que también se va a valorar. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, no se olviden el efecto de niebla, en la fase subaguda sobre todo, ¿verdad? Es lo que tienen que valorar principalmente. Entonces, no se olviden de ver esto con calma. Ya vieron imágenes, o sea, puedan ver más, revisen más de la literatura. Repito, en el Haga hay muchas imágenes de esto, de infartos, de EBC isquémicos o ictus. Vuelvo a decirles, el ictus es lo mismo que un evento vascular isquémico. ¿Okay? Y en cuanto a la hemorragia vascular cerebral, ¿verdad?, franca, ya no isquémica, sino hemorrágica, ¿verdad?, pues ya comentaron ahí, ¿verdad? Básicamente es de tipo parenquimatoso, ¿verdad?, o de intraparenquimatoso, junto con igual que la subaracnoidea, ¿verdad?, por una ruptura generalmente vascular. La etiología, pues como la que lleva la batuta, más que nada, es una crisis hipertensiva, ¿verdad?, más que nada, ¿verdad? El sangrado generalmente involucra lo que es con mucha frecuencia el área del putamen en un 70% de los casos y el área de los tálamos, cerebelo y puente. Pero más que nada el putamen, ¿verdad?, es lo que se afecta con mucha frecuencia en este tipo de, por ejemplo, una crisis hipertensiva severa que va a producir esa ruptura de un vaso y esa hemorragia súbita, ¿verdad?, en los pacientes. Las cerebrales media y también la posterior o la basilar son las que también se van a afectar con más frecuencia en este tipo de hemorragias. Y la segunda causa, ¿verdad?, de un EBC hemorrágico, ¿verdad?, después de la HTA, de la hipertensión arterial, son las MAP, son las malformaciones arteriovenosas, ¿verdad? También es muy frecuente, ¿verdad?, este tipo de problemas secundarios a la rotura de una malformación arteriovenosa o de un MAP, que es un problema congénito, ¿verdad?, generalmente, y el paciente a veces lo sabe, ¿verdad?, y puede presentarse a gente incluso joven. Ya las MAP puede estar en una gente de 40 años, 35 años, ¿verdad?, que se rompe esa malformación y hace una hemorragia súbita, ¿verdad?, del parénquima cerebral, ¿verdad?, y meterse en problemas porque sí, es un cuadro muy agudo y muy aparatoso en una gente joven, ¿de acuerdo? Entonces, y las etapas, ¿verdad?, como ya comentaron aquí también, vamos a afinar a más detalles. Las etapas del EBC hemorrágico, ya no el isquémico, van a ser 5, a diferencia del isquémico que son 4. Acá las 5 que son lo mismo. Una etapa hiperaguda, las primeras 6 horas. La etapa aguda, de 6 lo mismo, de 6 a 24 horas. Luego la etapa subaguda, ¿verdad?, que va a tenerse dos etapas, la temprana y la tardía. Una etapa subaguda temprana de 24 horas a una semana y una subaguda tardía de una semana a varias semanas. Y finalmente la etapa crónica, que puede presentarse ya de meses o de años, ¿verdad? Entonces ya comentaron ya los cambios que se van a ver, tanto por tomo como por resonancia, más que nada por tomo, ¿verdad? Y acá, pues más que nada aquí que vamos a ver en el EBC hemorrágico son los cambios sutiles que se van a observar por lo que la sangre se va a modificar
en el paso de las horas, ¿verdad? Los cambios que sufre la sangre en sus diversas etapas metabólicas, cuando ya se presenta de desoximoglobina a metahemoglobina, y luego hemosiderina, en fin, todos esos cambios que tiene el coágulo o el hematoma, ¿verdad? Va a ser lo que se vea en la imagen, ¿verdad? En las diferentes secuencias, tanto del átomo como de la resonancia magnética. Entonces, los cambios de la sangre es lo que se va a valorar, ¿verdad? Recuerden que la sangre por tomografía computada tiene un valor de atenuación entre 55 a 60 unidades Hounsfield, ¿verdad? La sustancia gris, no se les olvide, eso anótenlo, tenganlo en cuenta para el examen, se puede preguntar, ¿verdad? Grábense bien cuánto tiene de Hounsfield la sangre, la sustancia gris, la sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo o el agua, por decir así. Entonces, sangre entre 55 y 60, mientras que la sustancia gris entre 35 a 40 y la blanca entre 30 a 35 unidades Hounsfield, ¿no? Ya el agua o líquido cefalorraquídeo va entre 0 a 5 unidades Hounsfield. En estos parámetros va a oscilar los cambios que vamos a valorar en las imágenes de tomografía computada y también, hay que decir, de resonancia magnética. ¿De acuerdo? Entonces, sí tengan en cuenta estos tips que les estoy pasando para el evento, para ver, valorar las imágenes que puedan observarse en el átomo o en la resonancia, en un EBC isquémico o en un EBC hemorrágico, que son las cosas más frecuentes de alteraciones neurológicas en las primeras, en este tipo de, en la comunidad de nosotros, ¿no? Es muy frecuente el EBC, ¿no? De los dos tipos, tanto isquémico como hemorrágico, más frecuente el isquémico afortunadamente, ¿verdad? Pero hay más chances de poder hacer algo con el paciente, ya que el hemorrágico pues tiene un alto índice de morbimortalidad, es a mayor edad el paciente y mayores, ¿cómo se llama? Antecedentes patológicos, diabetes, hipertensión, etcétera, obesidad, en fin, o a veces cirrosis, no sé, pues le va peor el pacientito, ¿verdad? En los EBC hemorrágicos, son muy graves, entonces las consecuencias pues, pueden ser muy malas, ¿verdad? O a veces también tienen complicaciones que van a agravar más este problemita, como los síndromes de herniación, que también van a ser un problema de este tipo de pacientes. Las herniaciones cerebrales son una consecuencia muchas veces de estos EBCs, será del hemorrágico, y esto pues va a hacer todavía más sombrío el pronóstico del pacientito. No sé si tienen alguna pregunta de lo que es el evento vascular cerebral, de los dos, ¿verdad? Muy bien comentado por los compañeros. Parece que breve, preciso y conciso, ¿verdad? Lo que nos interesa, ¿verdad? Sin entrar en tantas profundidades y saber qué van a pedir, qué estudios se van a hacer, ¿verdad? Principalmente, y lo más característico que vamos a encontrar en cada etapa de ambos eventos. ¿Algún comentario por ahí? ¿Todo quedó claro? Doctor, ¿Sí? Nosotros no hablamos mucho de resonancia porque entendimos que le toca a otro equipo. ¿Ah, sí? ¿A qué equipo le toca Sí. eso? No estoy segura, pero sí entendí eso. Sí, Bueno. de hecho, en dos creo, clases ya lo van a ver y se van a enfocar más que nada, porque en el temario acá decía nada más únicamente en torno a tomografía computarizada. En el siguiente, dos siguientes, ya hablarán específicamente de resonancia magnética. Oh, sí, pero ya básicamente van a ver, es lo que les decía hace rato, ya lo vi, estoy viendo el temario, sí, pero van a ver más que nada por resonancia los síndromes de herniación, lo que acabo de comentar ahorita como complicaciones del EBC. O sea, van a enfocarse a esto, a síndromes de herniación, lo que son la hernia del cíngulo, la hernia del uncus, la hernia amigdalina, más bien para eso van. Pero también, eso está bien que lo comenten, ¿verdad? Pueden completarlo con eso en la próxima clase, no hay problema. Muy bien, ok. ¿Alguna pregunta entonces de lo que vimos, de lo que ha comentado los compañeros acá del equipo 1? ¿Todo claro? Para que veamos esto que sigue. Sí, doctor, todo claro. Adelante entonces con la otra parte. Esto vamos a ver la otra parte igual, ¿verdad? Que también muy bonita, muy interesante. Todavía mucho más frecuente esta, ¿verdad? El TCE, pues es mucho más frecuente que el EBC, ¿verdad? Esto lo vamos a ver a cada rato, todos los días, ¿verdad? Por tipo de lesión que es, ¿verdad? Es un traumatismo, es un trauma. Adelante, comencemos, por favor. Pues yo les voy a presentar
es el traumatismo craneoencefálico. Este se define como la lesión recibida por el cráneo, sus cubiertas y el contenido encefálico. Es producto de la acción que ejercen sobre fuerzas externas. Esta es la tercera causa de ingreso hospitalario, solo detrás de los problemas cardiovasculares y cáncer. De verdad es muy frecuente. Y los efectos a corto, mediano y largo plazo pues pueden ser devastadores sobre el sujeto y pues su familia, ¿no? Porque pues este tipo de accidentes puede llegar a ser muy, muy grave. No, y puede pasar a cualquier edad, ¿verdad? Esto puede pasar, no, ya no es solo de gente grande o anciana, sino que esto presenta, sobre todo es gente joven, ¿verdad? Es gente de 20, 30 años, 40 años, ¿verdad? Eso ya es un accidente, son solo accidentes, ¿no? Exacto, niños, personas, o sea, de todo. Sí, no importa la edad. Eso. Aunque claro, hay que mencionar, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, las personas mayores de edad, mayores de 65 años, tienen un riesgo enorme al momento de sufrir este tipo de traumas, ya que, bueno, pues las consecuencias que igual más adelante voy a presentar son muy complicadas o nefastas para estos individuos, ¿no? En palabras o resumidas, la fisiopatología, pues este trauma craneoencefálico se va a empezar con lo que es una lesión traumática. El cerebro pues puede ser lesionado por comprensión o por una carga dinámica, es decir, no sé, una aceleración, un golpe como este estilo. Y pues básicamente va a generar lo que es la lesión primaria, el foco principal. Después tenemos a lo que viene siendo el daño secundario o los mecanismos secundarios que se derivan de esta primera lesión, en los cuales podemos encontrar, no sé, isquemia, excitotoxicidad, fallo energético, edema, inflamación, etc. Y todos estos tipos van a dar como consecuencia una alteración de los mecanismos de protección. Nosotros sabíamos que el cerebro pues tiene la capacidad de adaptar este flujo sanguíneo dependiendo del consumo de oxígeno. Entonces, esta capacidad de autorregulación se pierde y forma lo que es un desacoplamiento fisiopatológico, es decir, va a tener alguna falla, por así decirlo. Palabras más cortas. En la evaluación del paciente traumatizado, perdón. En esta parte es la escala de coma de Gloucester, es una valoración del nivel de conciencia que sí o sí se tiene que realizar cuando una persona padece algún tipo de trauma. Eso es muy importante porque va a evaluar lo que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada uno de estos criterios se va a evaluar mediante una subescala y cada respuesta se va a puntuar con un número, como pueden observar, están acá. Y se tienen que evaluar independientemente. El estado de nivel de conciencia se va a determinar sumando los números que corresponden a las respuestas del paciente en cada una de estas respuestas. Y, por ejemplo, acá en la tabla de abajo pueden ver cómo se interpreta, ¿no? Por ejemplo, el de leve quedaría entre 14 a 15 puntos, el moderado entre 9 a 13 y el severo es menor a 8, básicamente. ¿Qué pasa? Que para pedir este tipo de estudio, sí o sí tiene que ser a fuerza con los que tengan un resultado moderado o grave. Cuando la persona cae dentro de una escala leve, va a depender, tiene que quedarse en observación y tienen que evaluar cómo es que desarrolla o si tiene alguna pérdida de su estado de alerta, por así decirlo. Entonces, tienen que estar en observación. Empezando con las fracturas y lesiones de tejidos blandos, la presencia de una fractura indica que participó una fuerza importante. Lo primero vendría siendo lo que es el hematoma subgaleal, que este se forma en los tejidos blancos por debajo de la aponeurosis y cruzan suturas. Está delimitada por lo que es el periósteo. Este tipo de hematomas nunca calcifican y se producen pues, por la rotura de las venas emisarias que van a atravesar el cráneo y van a conectar con los senos venosos. Para ver este tipo de hematomas se necesita una ventana de tejidos blandos. Ahora bien, pasando a la otra parte que viene siendo las fracturas, este tipo se necesita una ventana de tipo ósea y aquí se va a dividir en tres. Tenemos a la deprimida, a la lineal y a la basilar. La deprimida como que es sencilla de ubicar porque si se dan cuenta está como que hundido, o sea, no sigue la misma línea que debería de tener en el hueso, como que se sale, por así decirlo. Las lineales, pues esto va a depender, las lineales suelen ser asimétricas. Como pueden observar en estos dos
flechas amarillas viene siendo como que la cisura de la moidea. No hay que confundirla porque esta es la única que se encuentra de este lado. Entonces siempre, o sea, va a estar como que delgada, pero va a estar presente, se puede observar. Y las bacilares, que estas sí son, digamos, peligrosas porque se van a encontrar en la base del cráneo. Por ejemplo, esta va a atravesar de forma longitudinal lo que es el peñasco del hueso terminal. Las contusiones. Este tipo se llaman también hematoma parenquimatoso. Es una lesión traumática igual más frecuente y esto se asocia a un daño funcional y anatómico del tejido encefálico. Como pueden observar en las imágenes, puede existir focos que son enormes o también puede haber focos pequeños de contusión. Casi siempre son superficiales porque es donde el cerebro choca contra el cráneo por lesiones directas o contragolpe. Y por ejemplo, en esta imagen podemos ver el hematoma subgaleal. Entonces quiere decir que el impacto fue de este lado y el contragolpe resultó de este lado. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar una contusión. Al igual que esta imagen, tenemos igual el hematoma subgaleal y aquí podemos encontrar lo que es la contusión. Pueden aumentar de tamaño. De hecho, se dice que no se va a poder ver bien, o sea, de qué tanto estuvo hasta las 24 o 48 horas. Esto es normal. Pueden presentar igual un edema hipodenso en lo que es la tomografía. Y pues básicamente en esta parte es como lo encontraríamos. Acá, por ejemplo, también podemos observar lo que viene siendo una hemorragia supraranoidea, que igual más adelante vamos a mencionar. Esto, lo primero que vimos fue como que lesiones focales, que la fractura o los hematomas, que igual faltan algunos. Mientras tanto, las partes difusas es como la contusión, porque es de contragolpe, y el daño axonal difuso. ¿Qué pasa con esto? Con el trauma, como podemos observar, las neuronas son sometidas a una fuerza de rotación y además, aparte de eso, tenemos lo que es el contragolpe, es decir, va a existir una fuerza de cizañamiento. Quiere decir que van a estar ambas fuerzas en en direcciones opuestas. Al forzar estas dos direcciones, dañan a la neurona y pueden, digamos, causar un resultado grave. Perdón. Esto no siempre se puede ver, porque se mencionaba que el estándar de oro para poder verificar este tipo de lesiones es una resonancia magnética. No, la verdad, doctor, pues no lo puse por lo mismo de que cree que lo van a ver más adelante, pero pues sí, o sea, para evaluar si se tiene que hacer o no, tienen que vigilar a la persona y ver que si tiene una pérdida del estado de alerta más un déficit neurológico significativo. Claro. Esto obviamente no es fácil de identificar, de hecho lo especificaban y por eso se tiene que hacer lo que es la resonancia magnética, pero sí o sí se tiene que correlacionar con lo que es la clínica. Pues como ya mencioné, estas neuronas pues se van a deformar, se van a dañar y pues puede pasar desapercibido. Por eso es importante igual estar, más bien notar o pensar en este tipo de resultados. Y ahora sí, continuando con los hematomas, tenemos al hematoma epidural. Este también es conocido como extradural, ya que la sangre se colecciona afuera de las meninges, entre lo que es la dura madre y el cráneo. Generalmente se orinan por sangrados arteriales y más frecuentes por las lesiones traumáticas de la arteria meningia media, es decir, por las fracturas de cráneo. Estos, debido a que la lesión pues, tiene una presión arterial y que esta se va a expandir rápidamente, va a generar un aumento de lo que es la presión intracraniana, es decir, va a aumentar de tamaño en poco tiempo. De hecho, se menciona igual que este aumento puede estar dentro de las 24 horas. Clínicamente, pues el cuadro implica que el paciente tenga el trauma, que tenga una pérdida del estado de alerta, puede tener intervalos en donde el paciente esté bien, como que se encuentre lúcido, pero lo vuelve a perder esta misma lucidez y vuelve a caer en un leve, disminuido estado de alerta.
No, como mencionaba, como aumentan de tamaño en poco tiempo, no es sorprendente ver que está como que pequeño y después avanza aún más, porque esto sí o sí sucede. El efecto de masa que podemos ver aquí va a lo que es desplazar a las estructuras al otro lado del cráneo y esto va a causar ciertos problemas. Estos problemas pueden ser, por ejemplo, la opresión del oculomotor, que es el par craneal número 3, lesiones diencefálicas, como lo que son pupilas mióticas lentas, lesión mesoencefálica, que es con anisocoria, que es la diferencia de tamaño de las pupilas, la protuberancial, que es cuando tienen pupilas fijas, y por ejemplo la lesión vulvar, que en esta caso las pupilas están midriátricas y no tienen respuesta a la luz. Bueno, pues ahora vamos a tener lo que son los hematomas subdurales, que pues a comparación de los otros, pues estos van a estar normalmente ubicados en lo que es la dura madre y el encéfalo. También se menciona que en los casos de trauma craneoencefálico, pero cerrados, estos hematomas subdurales ocurren aproximadamente en un 30% de los pacientes. También se menciona que en la tomografía estos hematomas van a constituir masas extracerebrales cóncavas de gran densidad, así como se pueden ver ahí en la imagen. Y también pueden llegar a presentar un espesor mínimo o considerable. Ahora, la colección hemática subdural que se va a encontrar normalmente va a ocurrir por el estiramiento y ruptura de las venas, que van a cruzar el espacio subdural desde la corteza y que se van a drenar en un seno venoso. Y estas venas se rompen por los cambios bruscos de velocidad que van a ocurrir en la cabeza, como mencionó también la compañera Yuli. En la que sigue, por favor. Ahora, de estos hematomas subdurales tenemos una clasificación. Pueden ser agudos o subagudos o crónicos. En el caso de los agudos, pues principalmente se menciona que es antes de las 48 horas del trauma y las subagudas entre las 48 y 21. Sin embargo, esto, dentro de lo que cabe, podría considerarse como algo similar, ¿no? O sea, digo, a comparación del crónico, lo único que va a cambiar es el periodo de tiempo, ¿no? Pero ahora, hablando específicamente de ellos, pues los hallazgos clínicos pues van a ser similares a los que son los hematomas epidurales, como mencionó la compañera Yuli. De hecho, en la primera imagen, que es la representación de uno agudo, se puede más o menos ver similar como los que presentó la compañera. Normalmente estas van a estar relacionadas con los que son contusiones y podrían no presentar un periodo de lucidez. Sin embargo, esto no es muy frecuente. Sin embargo, en estos casos la mortalidad puede llegar a ser alta. Y la forma o figura que va a tomar es más o menos como la de una semiluna, que se va a encontrar el tejido cerebral y el hueso. Y puede ser que en algunas ocasiones la imagen pueda ser de mayor o menor densidad que el cerebro. Y en cuanto al crónico, pues pues evidentemente, pues va a ser, su característica es que es mayor a 21 días de ocurrido, ¿no? Y es más frecuente en ancianos o pacientes alcohólicos, y pues de manera general, pues su principal característica es que se van a ir desarrollando con el tiempo. Inclusive se menciona que puede llegar, en una tomografía en algunas ocasiones puede llegar a verse desapercibido, ¿no? Por lo poco que se ve. Sin embargo, conforme va pasando ese tiempo, ya pueden verse los daños, inclusive hasta que sea tarde o hasta que hayan manifestaciones clínicas un poco graves, ¿no? Y pues como mencioné, pues estos pueden llegar a ser progresivos y pueden presentarse síntomas como cefalea progresiva, vómitos. Y en ciertas ocasiones los pacientes pueden llegar a recuperar el estado de conciencia. La que sigue, por favor. Ahora tenemos a los que son los hematomas intraparenquitomatosas, que van a ser pues prácticamente similares a los que son las contusiones cerebrales, como igual mencionó la compañera Yuli, o a los hematomas yuxtadurales.
Las manifestaciones que se van a presentar debido a este hematoma va a depender en qué parte del encéfalo van a estar ubicada, de su tamaño y de igual manera del aumento del volumen, ¿no? Conforme vaya progresando. Esta pues mayormente va a ser de localización más profunda y va a aparecer por traumatismos e inclusive por el aneurisma que ya se había mencionado, malformaciones vasculares o inclusive presencias de tumores o por hipertensión. La que sigue, por favor. Dentro de estas vamos a tener otra clasificación. La primera de ellas va a ser que los hematomas intraparenquitomatosas va a haber hemorragias intraventriculares, ¿no? Pues prácticamente está en el nombre, ¿no? Va a ocurrir en los ventrículos, normalmente ocasionada por contusiones cerebrales, y pues va a ocurrir una compresión de los centros vitales que lo van a acompañar. Y van a tener una forma similar. La verdad, no encontré exactamente el nombre de la forma, pero es bastante perceptible como se ve en la imagen. La que sigue, por favor. Y la segunda subclasificación va a ser hemorragias subaracnoideas postraumáticas, que estas se van a ver con cierta frecuencia junto con fracturas de la fosa posterior. Y normalmente van a ser colecciones líquidas hiperdensas en lo que son surcos y cisternas, como se ve en lo que es, por ejemplo, en este caso, en la imagen A. Y ya como parte de las manifestaciones es que puede haber rigidez en la nuca o signos meningios, inclusive cefalea intensa y lo que es fotofobia. Igual se menciona que si se llega a presentar vasoespasmo, pueden producir defectos neurológicos focales o toma de coincidencia inadecuada. Y ya le sigue. Por favor. Y ya en las últimas partes tenemos lo que viene siendo las herniaciones cerebrales. Estas se dan por procesos ocupativos de espacio dentro del cerebro, pues, por ejemplo, no sé, los tumores o las hemorragias. Y este tipo de lesiones van a desplazar a las estructuras dentro de este mismo cráneo. Esto ocurre, pues, básicamente por el incremento de la presión intracraniana y provocan este tipo de herniaciones. Perdón. La primera que podemos encontrar es la hernia del cíngulo o subfalcina. Estas estructuras se pueden herniar por lo que viene siendo debajo de la hoz del cerebro, lo cual provocan este tipo de hernias y pueden interferir con lo que viene siendo la circulación de la sangre de la arteria cerebral anterior. Básicamente representa el desplazamiento de la línea media, como podemos ver en la imagen. Y esto se puede medir trazando esta línea de hoz anterior a hoz posterior, y a partir del septum pellucidum se mide cuánto fue el desplazamiento. Después tenemos a lo que viene siendo la herniación transtentorial descendente, que esto sucede cuando ciertas estructuras pueden descender a través de la tienda del cerebelo, formando pues este tipo de herniación. Como pueden ver, hay flechas, estas flechas amarillas muestran lo que viene siendo un hematoma subdural, y lo que está alrededor de esto viene siendo el edema. Este tipo de edemas, o mejor dicho, este tipo de lesión es lo que provocó el descenso. Al descender, puede ser que, uno, provoquen sobre las arterias basilares una elongación o una ruptura, como podemos ver en esta imagen, o dos, que provoquen una compresión de estas mismas arterias. Básicamente van a comprimir lo que se conoce como los vasos de Duré, que estos van a irrigar a lo que viene siendo al tallo cerebral. Disculpa. Van a irrigar a lo que es en especial el puente. Al lastimar estos vasos puede provocar lo que viene siendo hemorragia, que se le conoce como hemorragia de Dudet. Esta es fatal. Este tipo de hernias puede provocar alteraciones sistémicas de la arteria cerebral
posterior o también la alteración del tercer par craneal, como ya había mencionado. Tenemos a esta región, que viene siendo el uncus. Esta región del lóbulo temporal puede herniarse y ser atrapada y comprimirse por el tallo. Se observan cuando se borran las cisternas de la base del cráneo. Recuerden que al principio nuestro compañero Santiago nos mencionó algunas, son las que se encuentran acá. Bueno, pues básicamente no va a haber presencia de ellas, porque son los espacios, estos son espacios que están ocupados por líquido cefalorraquídeo. Entonces el lóbulo temporal contacta con el mesencéfalo y como que las tapa, por así decirlo. Puede haber alteraciones también del oculomotor y, pues bueno, en esta imagen es lo que está causando la herniación uncal. Y lo que básicamente podemos observar acá es el hematoma subdural. Tenemos a la herniación amigdalina. Esta surge cuando la región amigdalina del cerebro desciende a través del agujero magno. Como les recordaré, ¿no? Todo esto está pasando porque hay una elevación de la presión intracraniana, entonces esto busca como que por dónde salir, por así decirlo. Entonces, podemos ver las diferencias entre ambas imágenes. En la primera se nota que aquí está descendida, mientras que en la segunda esta persona, bueno, ya está en recuperación, pero se nota que en esta parte está lo que es la cisterna magna, aquí no. Entonces, básicamente podemos apreciar igual que esto estaba sucediendo porque el paciente tenía lo que viene siendo un me olvidó el nombre. O sea, tiene presencia de aire, tanto en la parte del lóbulo frontal como en esta parte. Y como podemos ver, también tiene una ligera contusión. Entonces, toda esta parte, toda esta presión estaba... Neumoencéfalo. Gracias, doctor. Neumoencéfalo. Todas estas lesiones estaban provocando un aumento de la presión, entonces únicamente podría salir o podría liberarse bajando en esta parte, ¿no? Sin embargo, esta complicación es muy fatal, ya que lleva a coma y muerte por esta compresión del tallo. Pues básicamente estas son las consecuencias más graves que hay y pues sería todo. Muy bien, excelente. Muy bien, tu bibliografía. Esta Ann Osborne es un máster en neuroanatomía y entonces pues patologías. Fuimos en el libro de Anita Osborne, ¿no? Una inglesa. Vamos a ver entonces un collage de todo esto, ¿verdad? Rápidamente. Entonces ya comentaron ahí, más bien los más importantes son esos. Hay más hernias, pero pues para ustedes básicamente lo principal son las más frecuentes, las que más se van a ver, ¿no? Ya veremos por resonancia en la otra clase también, ¿verdad? Pues más a profundidad algunas cositas de las hernias. Vamos a enfocarnos ahorita más que nada a lo que es el trauma, ¿verdad? Ahí pongan sus imágenes de trauma y vamos a dividir eso. Entonces el trauma craneoencefálico, ¿verdad? Es muy frecuente, como ya comentaron por allá, ¿verdad? Muchísimo más frecuente que los EBCs, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a ver a cada rato, todos los días, ¿verdad? Son lesiones generalmente de alto impacto, ¿verdad? Un evento automovilístico, un motociclista que choca o que lo atropella, ¿verdad? A gran velocidad, ¿verdad? Pues, aunque tengan casco y lo que quieran, pero se van a un trancazo en la cabeza y eso va a tener consecuencias. Una caída de un segundo piso o de un piso de una casa, ¿verdad? Entonces, todas cosas que pueden afectar, ¿verdad? A lo que es el cráneo, inclusive ya a nivel de gente de la tercera edad, ¿verdad? Un abuelito que se está bañando, que es muy común, ¿verdad? Que pues resbala con el jabón que tiene ya en el piso del baño y se cae, se golpea la cabeza, ¿no? Y también hacen un TCE y a esa edad pues hay que tener mucho cuidado porque ya pues es muy delicado los abuelitos, ¿no? Entonces todas las causas son muy frecuentes de estos eventos traumáticos, ¿no? Entonces para fines prácticos vamos a dividir entonces este tipo de lesiones, el TCE, ¿verdad? Teniendo en cuenta unas tres premisas. Casi siempre esto es secundario de un trauma de cráneo. Más que nada vamos a ver eso en las fracturas, ¿verdad? Sobre todo cuando hay fracturas de cráneo. Las fracturas del cráneo, ¿verdad? Lo vamos a dividir en tres grandes grupos. Las fracturas lineales, las fracturas deprimidas y las fracturas diastasadas. Estas fracturas las podemos ya valorar desde una placa simple, ¿no?
una serie de cráneo, unas placas de serie de cráneo que son la AP, la lateral y la TAU. Podemos valorar un trauma craneoencefálico inicialmente entrando a urgencias, ¿verdad? Para ver si hay o no fracturas en la calota o a nivel de la base, ya sea la bóveda o en la base del cráneo. Inmediatamente podemos también ya pedirle, ¿verdad? Una tomografía mientras preparan al paciente, ¿verdad? Para hacer también su complemento, una TC simple, ¿verdad? Simple, o lo mismo que en el EBC, ¿verdad? Acá las tomos iniciales de urgencia o de primera elección son tomografías simples, ¿verdad? Con ventana para parénquima y con ventana para hueso. Aquí hay que pedir con ventana para hueso por el trauma que tiene en el hueso, en la cabeza, ¿no? Y podemos valorar y corroborar los trazos de fractura que podemos haber visto en la placa simple, y a corroborarlos ya en la ventana para hueso de la tomo computada de cráneo. Entonces se pide con 2 ventanas para ser más precisos, ¿no? Parénquima y ventana ósea. Ya que tengamos este tipo de diagnósticos para valorar al paciente como debe ser, ya comentaron acá la escala de Glasgow, que es una escala clínica, no es una escala de imagen, ¿eh? Vamos a hacer la aclaración, ¿verdad? No es una escala de imagen. Para este tipo de problemas, que no escuché por allá, ¿verdad? Muy importante, para trauma craneoencefálico hay una escala de Rotterdam, ¿ya? Rotterdam, que es exactamente para valorar en tomografía de cráneo simple. En TC simple aplicamos la escala de Rotterdam en trauma craneoencefálico. Ahí sí, la de Rotterdam es una escala de imagen, a diferencia de la de Glasgow, que es una escala clínica, o sea, para ver estado de conciencia o neurológico, ¿verdad? Aquí no, aquí la de Rotterdam es para ver los cambios que vamos a encontrar a nivel del parénquima cerebral, o sea, a nivel de imagen, en la tomo simple. Así que no se les olvide ese detallito, apúntenlo. Y ya de lleno a las patologías, ¿verdad? Entonces, los problemas de cráneo, vamos a dividirlos en 2 tipos de lesiones, ¿verdad? Ya teniendo el antecedente del TCE. Hay lesiones primarias y lesiones secundarias en el TCE de cráneo, ¿verdad? Lesiones primarias. ¿Qué es una lesión primaria de cráneo, verdad? Es aquella lesión que surge, ¿verdad? Del fenómeno per se traumático, o sea, del trancazo inicial. Ahí va a venir la lesión primaria. Y esa lesión primaria va a tener como un evento principal la hemorragia, ¿verdad? Extracerebral sobre todo, y que va a dar lesiones ya pues sea intra o extraaxiales. Que pueden ser las contusiones corticales, la lesión axonal difusa, la lesión cerebral profunda, el daño del tallo cerebral, etcétera, etcétera, ¿eh? Y después tenemos las lesiones secundarias, ¿verdad? ¿Qué es una lesión secundaria? Es aquella lesión que es posterior o un evento secundario al trauma inicial, ¿verdad? Y que generalmente eso va a dar problemas más devastadores a veces que la misma lesión inicial, porque aquí vienen los efectos secundarios o las complicaciones de un trauma inicial o lesión primaria, que son el síndrome de herniación, que ya comentaron acá, ¿verdad? Que eso es muchas veces fatal, tiene una alta mortalidad, datos de isquemia cerebral, datos de edema cerebral, que también es una complicación muy, muy grave, muy severa, ¿verdad? Difuso sobre todo, y áreas que pueden ser de infartos o de hemorragias secundarias al mismo trauma. Entonces, hay lesiones primarias y lesiones secundarias en un evento de un TCE. ¿De acuerdo? Punto número 1. Bueno, ahora vamos a ver esto. Entonces, vamos al punto número 2, ¿verdad? Vamos a ver entonces las lesiones primarias. ¿Cuáles son las lesiones primarias de un TCE? Ya aquí ya las comentaron, ¿verdad? Son todos los hematomas. El hematoma epidural, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Son lesiones primarias. Y todas estas que les acabo de comentar, apúntenlo, si no está en sus libros, si no está en sus textos, ¿verdad? Que no lo vi que lo comenten por acá. Son lesiones extraaxiales, pero intracraneales. O sea, están dentro del cráneo, pero por fuera del parénquima cerebral. O sea, están en el nivel de las envolturas del parénquima cerebral. Entonces son lesiones intracraneales, pero extraaxial, fuera del parénquima cerebral. ¿Ok? Abusarlos, para no confundirlas, pero siempre son lesiones primarias. Para no confundirlas con las lesiones primarias que también son importantísimas, que son la lesión axonal difusa y la contusión cortical, ¿verdad? Que ya comentaron también, que siempre son lesiones primarias, pero aquí ya no son extraaxiales, aquí ya son
axiales, o sea, dentro del parénquima del cerebro. Parece un juego de palabras, pero es muy importante que lo sepan diferenciar. Voy a preguntarles en el examen una preguntita, una trampita de estas, ¿verdad? Entonces, repito, hay lesiones primarias, tanto de tipo extraaxial como de tipo intraaxial. Todas las hemorragias extraaxiales son las que comentaron ahorita muy bien, el hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia subaracnoidea. Las tres son lesiones extraaxiales, ¿de acuerdo? Y las lesiones intraaxiales primarias son la lesión axonal difusa y la contusión cortical como la más importante. Y ya comentaron también por allá la del parénquima, como son la hemorragia intraventricular, que también es una lesión primaria, ¿verdad? De este tipo. Intraaxial también. ¿Okay? Entonces, no se les olvida, ya está bien apuntado esto. Dividir extraaxial de intraaxial. ¿Ok? Bueno, es lo que me interesa que sepan ahorita. Y haciendo un collage de lo que ya comentaron ya, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es las lesiones que a veces nos vamos a encontrar con mucha frecuencia en urgencias. Ya comentaron acá el hematoma epidural, muy bien, el hematoma subdural. ¿Y qué pasa en aquel paciente? Hay una preguntita acá a ver para ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasa en aquel paciente que llega clásicamente los sábados, ¿verdad? O los domingos allá a urgencias, allá, que tiene alcoholizado, clásico, ¿no? Llega un borrachito allá a urgencias a las 12, 1 de la madrugada, ¿verdad? Estaba en una fiesta, en un baile, y dieron un botellazo o se peleó allá, un zafarrancho, y llega a urgencias porque lo golpearon o le dieron un trancazo en la cabeza y llega con un tremendo chichón allá en la cabeza, ¿verdad? Y se palpa ya un tremendo, como dicen acá, un clásico, ¿verdad? Plastrón ahí, ¿verdad? Un chuchuluco, como acá le llamamos, ¿verdad? Un chuchuluco en la cabeza, ¿verdad? Está blando, pero doloroso, duele, sangra, ves que tiene una herida ya abierta sangrando, y hay que suturarlo, ¿verdad? Para cerrar sus vasitos con un catgut, y luego cerrar la piel. ¿Okay? Ese tipo de hematoma, ¿qué será? ¿Qué tipo de sangrados? ¿Qué hemorragia será esa? ¿Será una lesión intraaxial? ¿Qué será? Eso van a verlo a cada rato, ¿no? O no lo ven, o no es frecuente eso que les estoy comentando. Creo que sí es frecuente. Los chuchulucos que vamos a encontrar todo el tiempo, ¿verdad? Incluso no solamente en un borracho, a veces un familiar, ¿no? Se cae, ¿no? Tropieza en la calle, ¿no? Un abuelito no ve bien y tropieza y pum, se cae y se golpea con la banqueta, con el pavimento. Y pues no pierde el conocimiento, es un golpe, ¿verdad? Dentro de lo que cabe leve, pero se hace un tremendo chuchuluco en la cabeza, ¿no? Ya cerca de la frente, ¿no? Y lo iban a urgencias porque está asustada la hija, ¿no? Y la esposa, y a ver qué le pasó, doctor, ¿no? En vez de traer una pelota que tiene en su cabeza. ¿Qué será eso? Yo pensaría primero ver cómo está. Ok, está orientado, está consciente del duelo, o sea, neurológicamente está íntegro el paciente, una palabra, pero tiene ese tremendo chuchuluco allá, ¿verdad? Una equimosis tremenda allá en la cabeza, tiene ya una herida, se cortó también, está sangrando un poco, allá un sangrado allá en un vasito, ¿verdad? Lleno de tierra, se cayó, ¿no? Allá en la calle, ¿no? ¿Qué será eso? Yo la verdad, basándome en esta parte de que se encuentra orientado o bueno, que básicamente en la escala de anterior que hemos visto está bien, probablemente se quedaría en observación y yo siento que podría ser un hematoma subgaleal, no haya penetrado en la parte o sea, formar una fractura o algo así, sino que simplemente tenga ese chuchuluco ahí en la cabeza. Los chuchulucos son los hematomas subgaleales, ¿verdad? No están ni intraaxial, no están dentro del parénquima, ¿verdad? Ni están dentro del cráneo, están por fuera, ¿verdad? Están fuera del cráneo, ¿verdad? Entonces, vean cómo está, hay una imagen allá, ven esa flecha, ya ven la imagen que tenemos allá, donde dice el hematoma, ahí está en subgaleal, vean que es el clásico ejemplo, vean cómo está. ¿Ya lo vieron allá? Ay, vean qué bonito se ve ese hematoma subgaleal, ¿verdad? No está dentro, no es una lesión del parénquima, ¿verdad? Ni dentro del cráneo, vean, está por fuera, ¿verdad? Está totalmente extracraneal, pero está dentro del tejido todavía la aponeurosis del cráneo, ¿verdad?
Entonces es una lesión muy sangrante, ¿verdad? Que sangra muchísimo. Hay que darle puntos allá para que poder cauterizar los vasitos que están sangrando. Entonces esos son con mucha frecuencia los más frecuentes de los hematomas, los subgaleales, ¿verdad? O los famosos chuchulucos, como conocemos aquí, ¿verdad? O chichones, ¿verdad? En la cabeza, en el frente, en la parte occipital. ¿Ok? Bueno, vean cómo sale el cráneo, igual se ve todo íntegro, lo que es la calota, ¿verdad? Lo que es el frente, todo lo que no se ve ni trazos de fractura. Está muy bonito ese hematoma subgaleal, como dicen, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos allá a irnos directamente a lo otro, ¿verdad? Al hematoma epidural. Ya lo comentaron muy bien, nomás hacer un pequeño collage rapidísimo, ¿verdad? Porque quiero que lo sepan lo más importante. Este hematoma epidural, ¿verdad? Tiene un 4% de frecuencia, ¿verdad? Como dicen, es extradural, también su otro nombre es extradural, ¿verdad? Por fuera, ¿verdad? De la dura madre. Entonces vean cómo está. Es un tipo de lesión. Ojo, es muy frecuente que el hematoma epidural sea secundario a una fractura de cráneo lineal, de las más frecuentes, de las lineales. Una fractura lineal de la bóveda del cráneo va a dar este tipo de hematoma epidural, porque va a lacerar, lacera o rasga la meningia media o un seno venoso de la dura madre y viene entonces el hematoma, ¿verdad? Estos hematomas epidurales están, como ya comentaron, entre el cráneo, ¿verdad? Y la dura madre, o sea, entre la tabla interna. Acuérdense que la calota tiene tabla interna, tabla externa y tiene el diplo en medio. Entonces, lo que es la tabla interna y la dura madre, ¿verdad? Entonces va a formarse este tipo de hematoma epidural. Ya lo vieron como su forma, ¿verdad? Es una lente biconvexa o lenticular. Lo característico de este hematoma, no se les olvide, es que no atraviesan las suturas. Se va de sutura a sutura. Generalmente son focalizados, a diferencia del subdural, que es difuso, ¿verdad? Que abarca todo el hemisferio cerebral. Aquí no, aquí solo un pedazo del hemisferio va a estar afectado, es focal o localizado, ¿verdad? Y allí no atraviesa suturas, es lo que lo va a limitar, es la fortuna, ¿verdad? Son unilaterales por lo general, ¿verdad? Y son generalmente también son supratentoriales, están por arriba del tentorio, o sea, arriba de la tienda del cerebelo. Eso es lo que lo va a caracterizar, que es algo muy diferente, que es casi lo opuesto al subdural, ¿no? Y ahí pueden ser bilaterales, son difusos, no son focalizados, cruzan, eso ahorita vamos a contar, ¿ok? Ya comentaron las imágenes, ¿verdad? Cómo están por tomo. Aquí el estudio básico, el estudio de elección básicamente, ¿verdad? Es la tomo. La tomo es la reina para este tipo de estudios, más que la resonancia. Con esto, con la tomografía, vamos a hacer el diagnóstico. Vean bien la imagen, no se les vaya a... Grábensela. Así lo voy a poner imagen en el examen, ¿verdad? Porque me digan qué hematoma es o a qué corresponde. Me van a tener que decir si es hematoma epidural, si es una lesión intraaxial, si es extraaxial, si es primaria, si es secundaria. ¿Queda claro, compañeros? Los tips que estoy dando. Sí, doctor. No quiero fallas. Bueno. Ok. El otro, ¿verdad? Que es el subdural, ¿verdad? Que es el siguiente, también muy importante, ¿verdad? También extracerebral, ¿verdad? Lo mismo. Este hematoma subdural, ¿verdad? Veanlo muy bien, localizado, ¿verdad? Este es un tipo de hematoma, ¿verdad? También extraaxial, igual que el epidural y que la subaracnoidea. Son extraaxiales, ¿verdad? Y lesiones primarias. Primarias eran extraaxiales. ¿Qué es lo que lo va a caracterizar? Este hematoma subdural, abusados con este es muy letal, ¿verdad? Tiene una alta morbimortalidad. Va casi al 80% de morbimortalidad. De un 50 a un 80% de morbimortalidad este tipo de hematomas. Y aquí lo opuesto al otro, ¿verdad? Aquí lo que va a causar este hematoma, ¿verdad? Es la tensión y el desgarro de una vena, de un vaso venoso, cortical o de la corteza. A diferencia del epidural, que es el rasgado de la meningia media o de un seno venoso. Acá no, acá un vaso venoso, acá una vena cortical, lo que se va a desgarrar o a romper y va a hacer que sangre que dé este tipo de hematoma, ¿verdad? Comete este hematoma. Básicamente se va a localizar, como dice ya, ¿verdad? Entre la dura madre y un poquito más profundo, entre la dura madre y la aracnoides, ¿verdad? Entonces ya es un poquito más interno este hematoma, pero siempre sigue siendo fuera del parénquima cerebral. Y este sí puede cruzar, es el gran problema, que este sí puede cruzar las suturas del cráneo, ¿verdad? Y es ese difuso, se va a toda la periferia del hemisferio cerebral, se va distribuyendo en toda la periferia, a diferencia del otro que no, se queda localizado. Y acá es lo opuesto, ¿verdad?
En el otro era una lente biconvexa o lenticular de la forma del epidural, y acá no, acá es al contrario, es cóncavo, es una forma de una media luna o semiluna. Es lo va a caracterizar. Vean cómo se va a la forma de una semiluna, es lo que lo va a formar. Es muy característico de este tipo de hematomas. No se les olvide, ¿verdad? Y lo más importante es que estos hematomas se pueden encontrar con mucha frecuencia en pacientes pediátricos. Es otra característica de este hematoma. Aquellos niños que tienen un síndrome de niño maltratado, porque los golpean sus papás, ¿verdad? Y no lo dicen. Aquel niño que lo valora en urgencias o en la consulta porque tiene, dice, papá, se cayó mi hijo, se golpeó la cabeza y tiene allá un trauma en la cabeza, está medio obnubilado el niño y que además tiene zonas de quimosis en sus bracitos, en sus piernitas, ¿verdad? Porque lo golpea a su papá o su mamá, le da sus trancazos allá, ¿verdad? Y no lo quieren decir, ¿verdad? Pero ya se les complicó el caso. Entonces, este tipo de hematomas es muy frecuente que se produzcan en niños que tienen datos ¿cómo se llama? De agresión familiar, o sea, daños de un síndrome de niño maltratado. Ya lo comentaron, ya hay grados para este tipo de hematoma subdural, ¿verdad? El agudo, grábenlo, anótenlo, agudos, hematomas agudos subdurales son los que tienen menos de 3 días. Menos de 3 días son los hematomas subdurales agudos. Subagudos, de 3 días a 3 semanas, o 21 días, de 3 días a 3 semanas, los subagudos. Y los crónicos, aquellos hematomas subdurales mayores a 3 semanas de evolución. Ahí lo tiene ya. ¿Ya lo vieron? Ya vamos a afinarlo más. ¿Ok? Volvemos a decir. Agudo, menores a 3 días. Subagudos, de 3 días a 21 días, o sea, a 3 semanas. Y crónicos, arriba de 3 semanas. No hay más. Así de simple. ¿Ya? Cuando un hematoma se vuelve crónico, subdural, abusado, ¿verdad? Subdural, ¿verdad? Se puede convertir luego en un higroma subdural, una colección solamente líquida, más que de sangre, ¿verdad? Eso cambia, se degrada la sangre, ¿verdad? Del hematoma, se vuelve un higroma subdural y se queda como un evento crónico, una huella del hematoma que tuvo el paciente. Bueno, para este hematoma, ¿verdad? Este hematoma hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Vean las imágenes, les vuelvo a decir, son muy características. En el cuadro agudo, vean cómo se ve ahí la zona, la colección de sangre, vean cómo se va en la periferia. Vean, ese es bilateral, el que está dentro de ese crónico, vean cómo se ve a los lados, vean. Esto va cambiando de cuadro agudo hiperdenso al inicio, luego va cambiando a cuadros hipodensos, ¿no? Ya vamos a ir al final, ¿verdad? Cuando ya tiene varias semanas el hematoma, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con los hematomas. Estos hematomas pueden dar también síndromes de herniación. Hay que tener mucho cuidado con el subdural. Mucho cuidado con este tipo de hematomas. Y finalmente tenemos ahora, igual la tomo. Es el estudio de elección, lo ideal para evaluarlo es un tomo simple, ¿verdad? Para este hematoma subdural, igual que el epidural, ¿verdad? Ya los que lo están viendo, cuando veamos resonancia la próxima semana, vamos a ver la parte de la resonancia magnética. Y vamos a ver el subaracnoideo, es otro tipo de hematoma o hemorragia, ¿verdad? Estas interventriculares, ¿verdad? Son lesiones primarias también. Pues estas interventriculares no son, tienen el 4% cuando mucho de frecuencia, pero son lesiones primarias, ¿verdad? Ya abusadas, o sea, esas ya no son como las que comenté hace ratito de tipo extraaxial. Aquí las intraventriculares son intraaxiales, porque están dentro del parénquima. El ventrículo se llena de sangre. Vean cómo están los ventrículos dilatados, ¿verdad? Y llenos de sangre, o sea, hiperdensos, ¿verdad? Muy dilatados, ¿verdad? Esto luego también tiene una alta mortalidad, son muy agresivos estos hematomas intraventriculares, pero ya son estos intraaxiales. Bueno, seguimos con los extraaxiales. Entonces, el subaracnoideo es el otro gran hematoma, ¿verdad? Extraaxial de lesión primaria, ¿verdad? Que lo va a caracterizar al subaracnoideo, ¿verdad? Entonces, este hematoma, ¿verdad? También se va a ver con la tomografía simple de cráneo, ¿verdad? Básicamente, y lo que vamos a encontrar en este hematoma, ¿verdad? Son zonas, ¿verdad? De afectación a nivel de los surcos superficiales, ¿verdad? En la periferia del parénquima cerebral, en los surcos cerebrales, ¿verdad? Y en las cisternas, sobre todo las cisternas basales, ¿verdad? Se van a llenar de sangre, ¿verdad? Entonces, este tipo de hematoma también se puede ver por resonancia, pero más que nada se puede ver con una simple tomografía. Es muy evidente este tipo de alteración. Recuerden que este tipo de hemorragias o hematomas subaracnoideos pueden ser, como decía, postraumáticos, pero también pueden ser sin evento de un trauma. Con mucha frecuencia este tipo de hemorragias subaracnoideas, abusados con eso también, abusados este tipo de hemorragias, ¿verdad? Puede ser secundario a un evento súbito en gente joven por otro tipo de patologías que no sea un trauma. Y la más frecuente causa de una hemorragia subaracnoidea
no traumática es los aneurismas vasculares, que son problemas congénitos. Un aneurisma vascular, sobre todo los saculares, por un cuadro de arteriosclerosis, ¿verdad?, va a producir ese tipo de etiologías, una hemorragia por su ruptura. Se rompe este aneurisma en una gente joven. Yo tuve una experiencia en un familiar, era una prima de 35 años, excelente, una mujer muy dinámica, atlética, y en pleno gimnasio, en pleno gym, haciendo sus rutinas de ejercicio, tuvo un evento cerebral súbito, era agudo, tremendo. Entonces, dicen acá, es una cefalea intensísima, como nunca he tenido en mi vida, ¿verdad? E inmediatamente después de que comentó esas palabras del dolor de cabeza que tenía terrible, ¿verdad?, se desplomó, ¿verdad? Entonces esto es algo muy aparatoso, muy severo, porque cuando se rompe este tipo de aneurismas y hacen esta hemorragia, este hematoma subaracnoidea, pues las esperanzas de sobrevida son muy pocas, a pesar de que lo metan a quirófano y lo operan. Es algo muy agresivo. De hecho, esta persona pues no se recuperó, ¿ya?, desafortunadamente. Entonces esto puede presentarse en cualquier tipo de persona, sobre todo en gente joven, las no traumáticas por aneurismas, ¿no? Y de estos, los saculares son los más frecuentes, o los fusiformes, ¿verdad? Casi un 80% de estos aneurismas pueden romperse. Entonces, no estaría de más que a veces nos hagamos una tomografía de nuestra cabeza, a ver qué tenemos allá adentro. A veces no tenemos alguna cosa congénita que no sabemos, ¿verdad? Un aneurisma, una MAP. Yo, en mi experiencia, que como radiólogo he visto muchos pacientes que van por estudios de cefalea, a estudiar su cefalea en estudio, y le hacemos una toma o una resonancia, y oh sorpresa, tiene un pequeño aneurisma, o tiene un pequeño MAP ahí en la cabeza, ¿verdad?, que no lo sabían, y pues afortunadamente se les detecta a tiempo, ¿verdad?, y se pueden operar, ¿verdad?, y pues ahí la libran, ¿verdad? Pero a veces esos, como no da síntomas, los aneurismas son cosas congénitas, pues cuando ya te da un síntoma es porque se rompió, y ya la cosa ya es diferente, operar un aneurisma roto a un aneurisma que pues no está roto, ¿verdad? Entonces, o un MAP. Entonces hay que tener mucho cuidado con las hemorragias subaracnoideas, ¿verdad? Entonces son terribles este tipo de patologías, ¿verdad?, ya que van a producir también un edema intenso, concomitante, edema cerebral, irritación vascular, vasospasmo, o sea, tienen muchas consecuencias, ¿de acuerdo? Ya lo comentaron allá, ¿verdad?, cómo se ve también por la TC, ¿verdad? Es la técnica más sensible para este tipo de hemorragias subaracnoideas, ¿verdad? La sangre en estadio hiperagudo, viriagudo, se va a ver sobre todo en el espacio subaracnoideo y en los surcos cerebrales, ¿verdad?, se llenan de sangre, entonces toda la periferia del parénquima cerebral, están los surcos, están los espacios subaracnoideos, ¿verdad? Y si le hace la presencia de una punción lumbar, va a salir sangre en la punción lumbar, ¿verdad?, casi en el 95% de los casos, ¿verdad? Por resonancia, pues ya lo comentaremos cuando veamos resonancia en la próxima clase también, ¿verdad? Pero por tomo se puede ver perfectamente este tipo de hemorragias, ¿verdad?, en la periferia del parénquima cerebral, y sobre todo también en las cisternas. Vea cómo salen las cisternas, ¿verdad?, de la base del cráneo. Entonces, como estamos. Y finalmente, las lesiones, ¿verdad?, también primarias y muy importantes, pero intraxiales, ¿verdad?, abusados de las intraxiales. Son dos las que me interesa que sepan y que revisen muy bien. Ya lo comentaron, como comentó ahí Yuli. La lesión axonal difusa, abusada, es la reina de todas, es la que lleva la batuta. Esta ocupa el 50% o un poquito más de lesiones intraaxiales primarias, ¿verdad? Y en segundo lugar viene la contusión cortical, que ya también comentaron. Pero esta es la más agresiva, la más, ¿cómo se llama?, la más severa, por decirlo así, ¿verdad?, también de este tipo de problemas, ¿verdad?, y la más frecuente. Ya comentaron ya la mecánica, ¿verdad?, por cizallamiento en este tipo de lesiones, ¿verdad?, por el mecanismo de aceleración, desaceleración o de rotación súbita. No olvidarse que en este tipo de lesiones axonales lo que más se afecta, no se olviden de esto, ¿verdad?, la sustancia blanca lobar, cuerpo calloso, ¿verdad?, cuerpo calloso, no se olviden, y también el tallo encefálico. Ahí donde está la protuberancia anular o puente baróleo, ¿verdad?, lo que se va a afectar con más frecuencia, ¿verdad? Y por tomo, pues ese método se puede ver este tipo de alteraciones, pero es más sensible. Aquí lo ideal es la resonancia, igual que para la contusión cortical, ¿verdad? El estudio idóneo, el GOLD, es la resonancia. Aunque por tomo se puede ver algunas imágenes concomitantes con este tipo de patología, viendo pequeñas hemorragias petequiales, ¿verdad? O sea, pequeños puntos blanquecinos hiperdensos, ¿verdad?, como petequias en todo el parénquima cerebral que esté afectado, ¿verdad?
pero más que nada, eso va a presentarse en etapas ya posteriores al evento agudo en sí. En cambio, la resonancia lo va a detectar desde la etapa inicial. Una resonancia puede detectar una lesión axonal difusa. Por eso es más específico, es el estudio de elección o el gol de oro, la resonancia para este tipo de lesiones, la axonal difusa, al igual que la cortical, la contusión cortical. Ya lo practicaremos en la próxima clase, ya es que vamos a ver resonancia magnética de eso, ya lo veremos. Y en segundo lugar de estas lesiones, ¿verdad?, va a ser la contusión cortical, ya la comentaron también, ¿verdad?, muy importante. Intraxial primaria, ¿verdad? Traumática, ¿verdad? Y acá va a ser lo mismo, vamos a ver focos superficiales de hemorragias, ¿verdad?, puntiformes o lineales, sobre todo en las circunvoluciones, ¿verdad?, muy frecuente, y es que va a ser un fenómeno del golpe del encéfalo, igual, ¿verdad?, por aceleración, desaceleración, su mecanismo, ¿no? Este tipo de lesiones contusiones corticales es secundario, abusado, ¿verdad?, con mucha frecuencia a fracturas de cráneo con hundimiento. Acá son fracturas de cráneo con hundimiento, ¿eh? Acuérdense que en el hematoma epidural son fracturas de cráneo lineales, y aquí en la contusión cortical son fracturas de cráneo con hundimiento o deprimidas, lo que va a condicionar este tipo de lesiones, ¿verdad? Y característico de esto es que van a afectar generalmente, ¿verdad?, a los lóbulos temporales, como ya comentó ya el compañero, ¿verdad? Entonces aquí se va a afectar los lóbulos temporales, ¿ok? A diferencia de la lesión axonal, que va a ser afectado el cuerpo calloso. Repito, lesión axonal, daño frecuente, cuerpo calloso, ¿verdad?, sustancia blanca. Contusión craneal, más frecuente que se afecte son los lóbulos temporales y su asta o cuerno, ¿verdad?, más frecuente el cuerno temporal. ¿Ok? Y también se puede afectar también lo que es la parte de la corteza a nivel de las cisuras, sobre todo las cisuras de Silvio. No se olviden de esto. Entonces ya vimos que se ve por tomo, ¿verdad? Hago aclaración, la tomografía en el momento del evento no va a dar una imagen franca, hay que esperar entre 24 a 48 horas después del trauma, ¿verdad?, para que dé ya imágenes, o se puedan ver imágenes o cambios en la tomografía computada, ¿verdad? Lesiones mal definidas, hiperdensas, en la lesión frontal o temporal, depende de cómo sea, o focos petequiales hiperdensos, ¿verdad?, pequeñitos, por la hemorragia que hay de la contusión. Por eso el estudio de elección o el más sensible, el gol de oro, es la resonancia magnética, igual que la axonal difusa, ¿verdad? Es el idóneo para ver lesiones iniciales, desde el inicio, desde la etapa más inicial, ¿verdad? Entonces, ya vimos esto, no se olviden de estos detallitos, ya estamos comentando. Y finalmente, acá hago la aclaración, lo que ya comentaron de los síndromes de herniación. No se olviden que esto ya son lesiones secundarias. Estas son lesiones secundarias, ya no son lesiones primarias de un trauma craneoencefálico. ¿Ok? Lesiones secundarias o complicaciones del trauma craneoencefálico o complicaciones de una lesión primaria son estas lesiones secundarias, y los ejemplos característicos son dos. Son estos, que son las herniaciones cerebrales. ¿Qué es una herniación cerebral? Aquí no me lo definieron. Definición, apunten la definición porque voy a preguntarse en el examen, ¿verdad? ¿Qué es una herniación o un síndrome de herniación, ¿verdad? Son aquellas patologías causadas por un desplazamiento, ¿verdad?, mecánico del encéfalo, del líquido cefalorraquídeo y de los vasos de sangre, de un lado a otro, o sea, de un compartimiento del cráneo a otro compartimiento. ¿Ok? Puedo repetir. Un síndrome de herniación son aquellos que están causados por un desplazamiento, ¿verdad?, mecánico, o sea, por el trauma del encéfalo, ¿verdad?, también del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, y de los vasos sanguíneos. ¿Ok? De un lado del cráneo al otro, o sea, de un compartimiento del cráneo a otro. Y los más frecuentes, ya los comentaron ya por Yuli, ¿verdad?, la sulfalcina o debajo de la hoz, también se llama el cíngulo, ¿verdad?, también es el cíngulo, ¿verdad?, las transtentoriales, ¿verdad?, que todas las transtentoriales son las venas del uncus, que se dividen en dos tipos, las ascendentes y las descendentes. Ya comentó, la más frecuente es la descendente, que ya comentó igual, ¿verdad?, central, ¿verdad?, que es la transtentorial descendente, y la del uncus franca, ¿verdad?, donde se va a afectar sobre todo, ¿verdad?, tallo cerebral, ¿verdad?, y obviamente el lóbulo temporal, ¿verdad?, en la del uncus. ¿Okay? Y la menos frecuente es la ascendente. Ya vimos cómo se ven por imágenes, ¿verdad? Sobre todo aquí, igual vuelvo a hacer el estudio básico para valorarlo, son la tomografía computada, ¿verdad? Para ver las herniaciones, no hay más. La tomografía es
excelente. Y también la resonancia, pues ya los comentaremos en otra clase. Y otra lesión secundaria muy importante, aparte de los síntomas de herniación, son el edema cerebral difuso. Abusados, ¿eh? Otra lesión secundaria a un TCE o a una lesión primaria es el edema cerebral difuso, ¿verdad? Es muy común que se acompañe de esto, ¿verdad? También tiene una alta letalidad el edema cerebral. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de patologías, ¿verdad? Entonces, permítame un momentito. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Alguna pregunta de este tema que estamos dando? ¿Alguna pregunta del tema? No se lo olviden, entonces separen muy bien este tipo de patologías, ¿verdad? Lo que es el edema, lo que es las lesiones primarias de las secundarias, ¿verdad? Por trauma craneoencefálico, ¿verdad? Entonces, primarias, dos grandes grupos, lesiones extraaxiales e intraaxiales, ¿verdad? Extraaxiales, ya les dije cuáles son, el epidural, subdural, subaracnoideo, ¿verdad? Y primarias intraaxiales, solo son las dos principales, la lesión axonal difusa con la contusión cortical. Y como lesiones secundarias o complicaciones de una lesión primaria o de una lesión de un trauma craneoencefálico son dos, el síndrome de herniación y el edema cerebral difuso. ¿Queda claro? Yuli. Sí, doctor, queda claro. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, todo claro. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas, nada, entonces por favor, súbanme a mi correo el abstract de su resumen, me urge, porque voy a hacer los reactivos del